¡Jeje! ¡Let's go! Bienvenidos por primera vez al resumen de qué es lo que está pasando en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que son el próximo 9 de noviembre y que decidirán el control de las cámaras federales de Estados Unidos, entre otras cosas. Y hoy quiero centrarme en las carreras al Senado, porque el Senado es ahora mismo, en este caso, la cámara más importante y que más incógnitas se está levantando, porque no está demasiado claro, al menos según apuntan las encuestas, de quién va a terminar conquistando el Senado. ¿Por qué es importante el Senado, diréis? Ahora, en estos momentos, los demócratas tienen 50 senadores y los republicanos tienen 50 senadores. Eso crea un empate de 50 contra 50 en el que los empates son deshechos por la presidenta de la Cámara Alta. La presidenta de la Cámara Alta no es otra persona que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, porque siempre el vicepresidente de Estados Unidos, elegido por el pueblo a nivel nacional, federal, es el presidente del Senado y por tanto la persona que se encarga de deshacer empates. ¿Qué significa esto? Significa que de facto los demócratas tienen la mayoría en el Senado. Y como tal, eso les permite que cualquier proyecto legislativo que salga a buen puerto en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, luego pueda ser aprobado en el Senado. Pero no es esa la única razón por la que el Senado es importante. De hecho, como los republicanos van muy de cara para conquistar la mayoría en la Cámara de Representantes, eso hace que el Senado cobre más importancia por otro tema, que son las confirmaciones senatoriales. ¿Qué son las confirmaciones senatoriales? Cuando un presidente de Estados Unidos quiere nombrar a gente para su gabinete, por ejemplo, para la Secretaría de Estado, ¿no?, que sería su ministro de Exteriores, para su Ministerio de Trabajo, para su Secretaría de Seguridad Nacional, todo eso tiene que nominar, ¿vale? Nomina a candidatos para llenar esas oficinas. ¿Y quién se encarga de confirmarlo? El Senado. Una mayoría simple es suficiente para que en el Senado se confirme a los llamados appointments, ¿no?, a las nominaciones del presidente. Pero esto no solo tiene que ver con el gobierno federal, con el brazo ejecutivo. O sea, el brazo ejecutivo es la Casa Blanca y todo el gabinete, con los ministerios y demás historias, las secretarías que se conocen aquí en Estados Unidos, ¿vale? Pero luego está el brazo legislativo, que en este caso es el Senado el que se encarga de confirmar a nivel legislativo estas nominaciones que haga Biden. Pero ahora aquí viene lo realmente importante, ¿no? Y la razón por la que los demócratas necesitan conservar el control del Senado para que los próximos 2 años no sean en vano. Esto tiene que ver con las confirmaciones judiciales. El sistema judicial federal de Estados Unidos tiene una relevancia mayúscula en el día a día de la vida pública de los estadounidenses. Como por ejemplo en temas como el aborto. Si el aborto se ilegaliza o legaliza por una decisión del Supremo, eso tiene trascendencia porque los estados, ¿vale? O sea, tú tienes el gobierno federal que está arriba, pero luego cada uno de los 50 estados, ahora mismo, como no está protegido el derecho al acceso al aborto, cada estado puede legislar sobre el aborto como le venga en gana. Por eso en Luisiana tienes una prohibición del aborto desde la fecundación, es decir, las mujeres no pueden abortar, tampoco con excepciones como las violaciones o el incesto, pero luego te vas a Nueva York y sí que puedes abortar hasta la semana 22, 23 o 24 del embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿eso en qué posición nos deja? En que el hecho de que un presidente pueda nominar a jueces federales que luego sean confirmados en el Senado puede cambiar un poco las mayorías que haya de jueces conservadores y progresistas en las diferentes cortes federales. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo. En las cortes federales hay como muchos distritos diferentes, ¿no? Tienes como un distrito pequeñito de una corte federal por ejemplo, en la ciudad de Georgia, ¿no?, o en el condado alrededor de la ciudad de Georgia, pero luego tienes otro distrito un poco más grande que coge el estado de Georgia y algunos otros alrededor. Y luego tienes como una corte de apelaciones mucho más grande, que sería el Tribunal Supremo, ¿ok? O sea, tú tienes las cortes federales más pequeñitas y luego de repente tienes una corte de apelaciones más grande que coge un distrito mayor y luego ya tienes el Tribunal Supremo. Entonces, cada una de esas cortes suelen estar formadas por jueces progresistas y conservadores. Dependiendo de cada uno de esos tribunales, los conservadores tienen mayoría o los progresistas tienen mayoría. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Pues mira, desde la época Reagan, que todavía hay jueces que fueron designados en la época Reagan, hay jueces que todavía viven, ¿no?, y siguen ejerciendo su cargo. Entonces, ha gobernado Reagan,
ha gobernado George H.W. Bush, ha gobernado Clinton, ¿vale? Ha gobernado Bush hijo, ha gobernado Obama, ha gobernado Trump, ¿ok? Eso nos deja 4 presidentes republicanos contra 2 demócratas. Trump, además, ese último presidente republicano, durante sus 4 años de mandato tenía mayoría en el Senado republicana. Eso le permitió confirmar una cantidad ingente de jueces federales conservadores. Es decir, que ahora, gracias a Trump, muchas cortes federales tienen mayorías conservadoras porque así lo designó él. Y luego también tribunales más inferiores dentro del sistema de justicia federal están... O sea, esos tribunales están llenos de jueces conservadores, además bastante jóvenes, que van a estar ahí muchos años. ¿Qué ocurre? Que llega Biden a la presidencia y con una mayoría demócrata en el Senado, lo que ha intentado es aprobar al mayor número de jueces federales progresistas para que equilibren esa balanza de jueces progresistas y conservadores en las cortes y en los tribunales federales. Si ahora los republicanos recuperan el control del Senado, eso significa que Biden va a tener muchísimos más problemas para confirmar a todos esos jueces. Y no va a conseguir equilibrar la balanza como había estado haciendo estos últimos 2 años. Entonces, los republicanos van a crear un obstruccionismo mucho más bestia de todas las nominaciones que intente sacar adelante Biden, y luego, si Biden pierde la presidencia en 2024 y los republicanos mantienen el control del Senado, van a seguir aprobando jueces conservadores a nivel federal, y por tanto, ese desequilibrio será imposible de reparar durante generaciones. Por tanto, el brazo de justicia a nivel federal estará inclinado de la balanza de los conservadores durante varias décadas. Y eso, pues, da bastante miedo, la verdad. Porque, sobre todo, Trump, gracias a sus aliados republicanos en el Senado, confirmó a muchísimos jueces ultraconservadores. O sea, gente bastante chunga. Y que además se ha visto que a lo largo de estos últimos años han tomado decisiones favorables en materia de vulneración de derechos y en materia de protección de republicanos como el propio Trump, ¿no? Así que eso es lo que nos hace ver que el Senado, ¿no?, es bastante importante en este sentido. Vale, entonces, ¿en qué situación nos deja eso? Vamos a ver el mapa. Este es el mapa de las elecciones al Senado. Yo os decía que hay 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos. Pero a diferencia de la Cámara de Representantes, donde los 435 congresistas se presentan a la reelección en mandatos de 2 años, es decir, en las elecciones de 2020, los 435 congresistas se presentaban a la reelección. En cambio, en el Senado se presentan en tercios. 33, 33, 34, ¿vale?, para hacer un total de 100. En esta ocasión se presentan 33 senadores a la reelección. Eso significa que la mayoría está en juego, ¿no? Porque ahora mismo hay 29 senadores republicanos que están fijos, que no se presentan a la reelección, y 36 demócratas, que en realidad son 38, porque hay 2 independientes, que son Bernie Sanders de Vermont y Angus King de Maine, que en realidad votan siempre con los demócratas. De hecho, Bernie Sanders es el más progresista de todo el Senado, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, si nos quitamos de encima aquellos escaños que no están en disputa, ahora vamos a poner aquellas carreras que... así está ahora mismo el mapa, ¿vale? Están en rojo los que tienen escaños republicanos que se presentan a la reelección y en azul escaños demócratas que se presentan a la reelección. Hay algunos que no están en disputa porque son estados muy, muy, muy demócratas o muy, muy, muy republicanos. Por ejemplo, California lo vamos a dejar estar porque es muy demócrata. El estado de Oregón es muy demócrata. El estado de Washington, es verdad que en esta ocasión parece que podría estar un poco más en juego, pero en principio es muy demócrata. Luisiana, súper conservador. Arkansas, súper conservador. Oklahoma, súper conservador. Kansas, bastante conservador. Missouri, bastante conservador. Iowa, últimamente mucho más conservador que antes. South Dakota y North Dakota, súper conservadores. Ohio, ahora veremos. Kentucky, muy conservadores también. Alabama, también muy conservador. South Carolina, muy conservador. North Carolina, menos. Entonces vamos a poner en gris aquellos estados en los que estén un poquito en juego, ¿vale? Este sería el mapa de las carreras que están realmente en juego, ¿ok? Entonces tenemos a 45 senadores demócratas que prácticamente están asegurados y 44 senadores republicanos que prácticamente están asegurados también. Por lo tanto, tenemos 11 escaños en el centro que más o menos, ¿no?, podrían decantarse de uno u otro partido.
Vamos a quitarnos también de encima a aquellos que, según mi opinión y más o menos el resto de analistas, están prácticamente asegurados para un partido o para otro. Por ejemplo, Utah parece bastante claro, pese a que ahora mismo hay un candidato independiente que podría presentarle problemas al senador de allí, que es Mike Lee, que es republicano, pese a que podría plantearle problemas, en principio lo va a tener fácil para ganar. Colorado también parece claro que va a ganar Michael Bennet, el senador demócrata que representa al estado en estos momentos, porque sí, es Colorado, es un estado que cada vez es más prodemócrata. Y en principio, Bennet es una persona bastante popular, ¿no? O sea, salvo que sea una muy mala noche, no cabe pensar que lo vayan a perder. ¿Qué más? Y yo diría que Florida también se lo daré a los republicanos, porque Marco Rubio es un senador que, bueno, tiene bastantes buenos apoyos en Florida. Además, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se presenta a la reelección. Es un gobernador bastante popular que activa a los votantes republicanos más a la derecha, y eso creo que va a ser suficiente como para que gane de forma holgada su reelección. Así que lo vamos a poner de esta forma. Eso nos deja con 8 escaños que están en juego. Por tanto, 46 demócratas casi fijos y 46 republicanos casi fijos. Cualquiera que gane 5 de estas carreras gana las elecciones. Y ahora es cuando vamos a poner cómo se inclinan las cosas de un lado y de otro, ¿vale? Entonces tenemos, como veis aquí, tenemos carreras que son seguras, ¿vale? Que son las que hemos elegido ahora mismo. Carreras que son likely, o que es probable que se vayan de un partido, o las que se inclinan solo de un partido. Y luego las que son toss-up, que es, vamos, podría pasar cualquier cosa. Entonces, ¿eso en qué nos deja? Nos deja que ahora mismo Mark Kelly, el exastronauta y senador demócrata por Arizona, está favorecido porque además su rival es Blake Masters, que es un tío bastante extremista y yo diría que no tiene posibilidades. En Ohio, J.D. Vance, Ohio tenemos que pensar que es un estado que cada vez ha ido más hacia la derecha y además J.D. Vance tiene bastante apoyo económico por parte de los grupos tradicionales republicanos y de todo el establishment, aparte del apoyo de Trump. Cabe pensar que le va a costar bastante a Tim Ryan ganar este escaño, así que lo vamos a poner como que favorece a los republicanos. En Carolina del Norte no parece que los demócratas hayan invertido demasiado tiempo y dinero, por lo tanto Budd, el candidato republicano, parece bastante favorecido para ganar también esta carrera. La vamos a dejar así. En New Hampshire vamos a decir que la demócrata Maggie Hassan, por el hecho de que estamos en un momento en el que el aborto es uno de los mensajes principales de la campaña, no de los prioritarios, ¿no? Pero sí que el cuarto, quinto tema más importante, y el hecho de que New Hampshire esté tan cerca de Boston, que es en este caso una de las ciudades más progresistas del país, creo que le va a ayudar. Además, su rival Don Bolduc es un tío súper extremista y creo que eso en New Hampshire no va a pasar, así que Maggie Hassan en principio yo creo que va camino de la reelección. Por tanto, eso nos deja con, de nuevo, 48 contra 48, 4 carreras que van a ser las más determinantes. ¿Quién gobierna en estos escaños? Pues tenemos una carrera en la que está la demócrata, en este caso voy a ponerlo en azul más oscurillo. Nevada está ahora mismo Catherine Cortez Masto, que la verdad es que está teniendo un rival que se le está poniendo un poco cuesta arriba. Además, como Catherine Cortez Masto tampoco es una figura ultra popular en Nevada y Nevada es un lugar donde la economía suele pesar bastante, porque es además un estado que se guía mucho por el turismo. Recordemos también, o sea, es el estado donde está Las Vegas. Hay una población de clase trabajadora hispana bastante importante que con que se mueva un poquito podría ser difícil. Esto no estoy diciendo que sea favorable para los demócratas, es solo para indicaros que está ahora mismo la senadora que representa al estado es demócrata, ¿vale? Ahora hablaremos de a quién favorece cada cosa. En Georgia está el reverendo Raphael Warnock, ¿vale? Que es demócrata. Se presenta a la reelección contra Herschel Walker, que es un exjugador de fútbol americano que ha encadenado una multitud de escándalos tremenda, y ahora luego lo veremos. En Pensilvania, estaba ocupado por Pat Toomey, que es un republicano, así que lo ponemos así, pero ahora mismo el que parecía favorecido para ganar es John Fetterman, del que ahora hablaremos. Su rival es el Dr. Mehmet Oz, muy conocido por haber salido en programas de Oprah durante muchos años. Y luego en Wisconsin, el senador actual es... Sí, es Ron Johnson, vale, gracias. Mandela Barnes es el rival demócrata, efectivamente. Entonces,
¿Cómo veo yo estas carreras en este momento? Estas son en las que más me voy a centrar a lo largo de estas próximas semanas. Me interesan Ohio, me interesa Carolina del Norte, me interesa Florida de alguna forma también, New Hampshire, por supuesto, Arizona, pero en general estas 4 son en las que más voy a centrar mi atención porque me parece que van a ser las realmente decisivas. Creo que los republicanos están ahora mismo favorecidos para ganar en Nevada, la verdad. Lo veo un poco chungo. Vamos a estar atentos a los datos del voto temprano porque hay un periodista del periódico de The Nevada Independent que suele seguir el voto temprano, que no tenemos que hacer caso del voto temprano, ¿vale? O sea, jamás hacer caso del voto temprano, salvo por Ralston, ¿vale? Que es un tuitero, que es un periodista de The Nevada Independent, que hace un seguimiento del voto temprano y suele acertar siempre, incluso antes de las elecciones, diciendo quién está favorecido para ganar, ¿no? Y vamos, acierta. Así que, de momento, yo diría que están favorecidos aquí los republicanos. Creo lo mismo de Wisconsin. Me parece que Ron Johnson ha hecho una campaña muy efectiva contra su rival Mandela Barnes y ya lo veremos más adelante que haré una recopilación de todos los anuncios. Y después nos queda Georgia y Pensilvania. Eso nos deja con la incógnita, ¿no? Porque lo que pasa en estos dos estados decide las elecciones. Yo creo que el reverendo Raphael Warnock está favorecido para ganar y por eso la carrera que lo va a decidir todo es esta de aquí. Porque 50 republicanos contra 49 demócratas significa que Pensilvania decide, ¿no? Y quien gane esta carrera, gana la mayoría en el Senado. Es posible que Georgia se vaya a segunda vuelta, ¿no? Pero, de todas maneras, lo que pase en Pensilvania el día de las elecciones es lo que nos va a decir si los demócratas mantienen el control o no. Así que, sabiendo que esa es la carrera más importante, vamos a hablar de Pensilvania. Ahí está. ¿Habéis visto? ¡Hostia, que me ha molado, ¿Os ha gustado o no? Eso lo ha hecho Mario también, Espectacular. Me ha encantado. Sí, y ahora hablaremos de eso. Vamos a ver anuncios de la carrera de Pensilvania. Ahora mismo la situación es esta, ¿vale? Según 538 y su modelo predictivo, los demócratas tienen 55% de posibilidades de ganar las elecciones, o en este caso la mayoría del Senado. 55% es muy poco, o sea, es prácticamente tirar una moneda al aire y que salga lo que Dios quiera, ¿no? O lo que el cosmos quiera, porque Dios no existe. Entonces, eso es lo que hace que una carrera como la de Pensilvania sea la más jodida de todas. Y aquí veis que John Fetterman tiene 59% de posibilidades de ganar contra el 41% que tiene Mehmet Oz. Si habéis estado siguiendo las elecciones de medio mandato, la campaña conmigo, sabréis que, o sea, ha evolucionado muchísimo la carrera al Senado. O sea, mirad lo que ha cambiado. O sea, los republicanos iban muy favorecidos el pasado junio. Cuando toma la decisión el Supremo sobre el aborto, empiezan a cambiar las tornas y John Fetterman, en un punto de la carrera, llega a tener un 71% de posibilidades de ganar esto. Sin embargo, ahora veis que se ha acercado muchísimo, parece que se ha estabilizado un poco, también porque creo que no han salido tantas encuestas en los últimos días del Senado, ¿vale? Pero parece que sí que se ha estabilizado un poco. Y eso nos hace ir a Pensilvania, ¿vale? Para ver que también la carrera se ha ajustado muchísimo. Perdón, aquí es lo de Fetterman. O sea, 82% de posibilidades tenía de ganar, incluso 83% en algún punto del pasado septiembre. Y ahora veis que se ha ajustado una barbaridad conforme más dinero se ha volcado en esta campaña. Y ahora veremos algunos de los anuncios que tienen mucho dinero detrás. O sea, ahora en Pensilvania, si tú pones la tele en cualquier momento del día, es probable que veas un anuncio de John Fetterman o de Mehmet Oz, ya sea a favor de ese candidato o en contra de ese candidato. Porque en Estados Unidos el dinero que recaudan las campañas o el dinero que invierten grupos externos que pueden gastar lo que quieran, el dinero que les salga de los cojones. O sea, yo soy multimillonario y quiero meter en un grupo de acción política 100 millones de dólares, los puedo meter. Y ese grupo puede gastarse 100 millones de dólares en hacer anuncios de ataque contra John Fetterman en Pensilvania. Y de alguna forma eso es lo que está ocurriendo. Tanto contra Fetterman como contra Mehmet Oz. Y al revés, ¿no? Anuncios favorables también para ellos. Eso es una locura y hace que estemos más cerca de la oligarquía en Estados Unidos que de otra cosa, ¿no? De un país puramente democrático. Entonces, lo dicho, ¿no? O sea, estamos en un punto en el que la carrera está más apretada que nunca y por eso lo que os cuento yo de que Pensilvania vaya a ser la carrera decisiva. Veis aquí que las últimas encuestas prácticamente pues dan una carrera dentro del margen de error, ¿no? El margen de error de estas encuestas suele estar por encima del 3%. Fetterman más 2, Fetterman más 2, Fetterman más 1, Oz más 5, Fetterman más 2, Fetterman más 3, Fetterman más 6, Fetterman más 2. Esto es todo del mes de octubre.
prácticamente dentro del margen de error, ¿no? Entonces, eso nos deja en una situación bastante delicada para los demócratas, que tenían un mapa muy favorable, ¿vale? Porque podían ganar en Wisconsin, podían ganar en Ohio, podían ganar en Carolina del Norte, podían ganar en Pensilvania, incluso podían ganar en Florida, y ahora, porque la atmósfera política de Estados Unidos es tan negativa para ellos, el momento de incertidumbre económica máxima, el aborto, la gente ya prácticamente se ha olvidado, el control de armas, pese a que tuvimos el tiroteo de Uvalde en Texas hace apenas unos meses, la gente se ha olvidado y ahora está todo el mundo pensando en algo que evidentemente la gente tiene que pensar. Es razonable que no solo piensen en ello, sino que encima le echen la culpa a quienes están en el poder, que son los demócratas, con Joe Biden y con la mayoría del partido en las cámaras federales. Entonces, si ven que los precios están disparados, cuando vas al súper, cuando vas a la gasolinera, cuando vas a pagar medicinas en la farmacia, eso al final todo suma y ahora mismo es la prioridad en la mente de los votantes estadounidenses y la razón por la que los demócratas están perdiendo tanto terreno con respecto a ellos. Así que, en esta situación, ¿vale? Vamos a ver los anuncios de Fetterman y compañía. There's a lot of great towns in Pennsylvania that people living there feel like their best days were a generation ago or more. No one deserves to be abandoned. These communities deserve to be helped. You are the mayor of Braddock, Pennsylvania, correct? That's correct. Okay. Real estate prices have dropped 50%. Correct. The population has fallen from 20,000 to 3,000. You're encouraging people to move there, okay? All right, so I'm sold. But for people who don't get it, sell us on Braddock. I came to Braddock, 20 years ago because I wanted to work and fight against the inequality that I saw raging in this country. Braddock was a marginalized, wholly abandoned community. But that's exactly where I wanted to spend my career. Fetterman wears Braddock on his sleeves, the zip code tattooed on one arm, the dates of murders on the other. The things that I learned, in Braddock is that every place matters. No place deserves to be written off. These places across Pennsylvania feel left behind. They don't feel part of the conversation. That's why Donald Trump went to these small counties and held these big rallies. We cannot afford to take any vote for granted. We cannot afford to take any place for granted. Whether we're in a place like Braddock or a place like Emporium in Cameron County, the smallest county in Pennsylvania. Talk is cheap, but for the last 20 years, I've been working to represent, rebuild, and to advance in these places. As the community marks an important 5-year milestone, people are really starting to have hope. Tomorrow will represent the 5th anniversary without a homicide in town. U.S. Steel plans to invest $1 billion in its Mon Valley Works and make them the most environmentally friendly in America. History was made in the Democratic primary for lieutenant governor. John Fetterman won the 5-way race among Democrats. He's a different kind of character, I'll tell you. Yeah, well, that Western Pennsylvania registered Democrat, but voted for Trump. Fetterman can get a lot of those votes. We don't have to agree on everything, but I will always tell you what I believe is the truth. I'm going to fight not for one part of Pennsylvania, not for one party of Pennsylvania, but for one Pennsylvania, just the way I did as mayor, just the way I'm doing as lieutenant governor, and just the way I would as your next U.S. senator. Es tremendo, tío, pero creo que va a perder, ¿eh? Es tremendo, pero creo que va a perder de verdad. Teniendo este puto anuncio, que es una locura, va a perder John Fetterman, tío, contra el puto MM2. Acojonante. Bueno, el tema con esta campaña, os decía antes que la inflación y la economía, por supuesto, es el tema principal en estos momentos y los republicanos están atacando a los demócratas por ahí, porque es donde más duele, pero también otro de los asuntos que está muy arriba es el crimen. El crimen ha aumentado bastante en los últimos años en Estados Unidos, sobre todo después de la pandemia. Yo lo noto, por ejemplo, en Nueva York es una ciudad en la que se nota que hay más inseguridad, más peligro, yo he visto más violencia, básicamente. Además, no solo lo percibes en la calle, lo percibes, por supuesto, en los titulares, ¿no? En las noticias, asesinatos, tiroteos, tal, y las estadísticas también lo dicen. Entonces, esto no significa necesariamente que sea culpa de los demócratas, ¿no? Lo que pasa es que los demócratas pues gobiernan en las ciudades y las ciudades es donde hay más densidad de gente y donde también pues está más dado a que se concentren este tipo de crímenes, ¿no? Tanto los robos como los asaltos, como los
¿cómo se llama? Los asesinatos, los homicidios, ¿no? Entonces, eso lo están aprovechando bastante bien los republicanos, perdón, y es la razón por la que les están dando por ese lado. Así que aquí vemos otro anuncio en este caso, contra John Fetterman, para que os hagáis una idea por dónde está tirando. En este caso es el Senate Leadership Fund. Este, si no me equivoco, es un comité de acción política, propiedad del Senado, ¿no? De la mayoría de... Esto es propiedad de los republicanos que están en el Senado, ¿no? Es como del brazo de campaña de los republicanos en la Cámara Alta. He shot a teenager in cold blood, killing him for money to buy heroin. And John Fetterman wanted him to walk free. As chairman of the Board of Pardons, Fetterman says he's trying to get as many criminals out of prison as he can. Over the pleas of the victim's family, John Fetterman was the only vote to release the murderer. The only one. Far-left John Fetterman is too far left. He's dangerously liberal on crime. Senate Leadership Fund is responsible for the content of this advertising. Este es un anuncio tipo de ataque político en Estados Unidos, ¿no? O sea, es un anuncio en el que no ves a un candidato atacando al otro, sino que suele ser texto, ¿no? Y en este caso veis que hacen referencias a noticias y demás. Para eso, si no me equivoco, creo que es para protegerse a nivel legal, porque tú no puedes lanzar una acusación por la cara que no esté, ¿sabes?, algo justificada. O sea, puede estar sacado de contexto y puede ser completamente irresponsable, incluso casi mentira, ¿no? Pero con que se acerque un pelín a la realidad, te proteges de posibles acusaciones de difamación, ¿no? Entonces, en este caso, lo que están aprovechando es el historial que puede tener John Fetterman en lo que refiere a que las fianzas para salir de prisión, ¿no? Cuando te han detenido y te acusan de algún crimen, que las fianzas no sean tan caras, ¿no? Que no se pida tanto dinero. Esto normalmente lo piden los fiscales más progresistas o los políticos más progresistas porque creen que la gente, y esto es razonable, la gente que tiene menos recursos no tiene la posibilidad de salir de prisión preventiva cuando les acusan de algún crimen. Sin embargo, aquellos que tienen más dinero sí que dicen, pues es 1.500 pavos de fianza, pues lo pago. Y ya está. Entonces, en ese caso, lo que están aprovechando, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia reciente del Partido Republicano, es que aprovechan cualquier excepción a la regla, es decir, cualquier excepción de un criminal, en este caso ha sido acusado de un crimen, ha salido porque no le han cobrado fianza, porque la fianza era muy baja y ha cometido luego otro crimen peor, pues eso ya es el ejemplo para decir, por culpa de John Fetterman, esta clase de gente está en las calles, y han violado a esta mujer, y han matado a este otro, y han robado a esta anciana, ¿no? Eso es un poco generar miedo. Que bueno, es un mensaje político completamente válido, ¿no? Pero que entendamos en qué contexto se produce también. Lo que pasa es que está siendo tremendamente efectivo. John Fetterman es uno de los que principalmente está recibiendo ataques de este tipo, y es normal porque también Pensilvania es un estado donde el crimen ha aumentado. En ciudades como Pittsburgh o Filadelfia se ha notado. Las estadísticas están ahí, luego las podemos mirar si queréis. Pero Mandela Barnes de Wisconsin, una ciudad, o sea, un estado donde también ha aumentado el crimen, ciudades como Milwaukee, luego tenemos lo que pasó en Kenosha, en Waukesha, ¿no? O sea, tenemos distintas ciudades y partes del estado donde ha aumentado la violencia o se han producido casos de violencia bastante heavy, por ejemplo, los disturbios en el contexto de del año 2020, las protestas de George Floyd y demás. En Waukesha hubo disturbios bastante fuertes, y esto es pues una forma de echarle la culpa siempre a los demócratas, ¿no? Al final, el partido que estaba más alineado a nivel ideológico con las razones de esas protestas, ¿no? Luego, por ejemplo, en Waukesha fue donde se produjo aquel atropello por parte de en este caso un asesino, ¿no? Que se puso a atropellar gente en un desfile de Navidad, me parece que fue. Pues esto también, ¿no? Acusar a los demócratas porque están a favor de medidas más progresistas en el sistema de justicia criminal, que al final pone según ellos, ¿no?, a más criminales en las calles. Parece que siempre con los demócratas siempre aumenta la delincuencia. No es exactamente cierto. Lo que estoy diciendo es que subió desde la pandemia. O sea, en el año de pandemia, que recordemos, estaba Trump en el poder, el repunte de violencia fue mayor que lo que fue en 2021. El problema es que el repunte fue muy grande y se ha mantenido constante en el tiempo. Entonces, tanto 2021 como 2022 han sido años bastante duros a nivel de violencia, pero el pico fuerte se produjo en 2020, y eso es durante una presidencia de Trump. O sea, asignar el aumento de violencia a una presidencia
es una tontería, o sea, no es que no se adscribe a la realidad. Hay otros muchos factores bastante complejos en juego que no tienen que ver necesariamente con el gobierno local específico de alguien. O sea, esto es algo súper generalizado que se ha visto no solo en ciudades, también en zonas rurales. Lo que pasa es que las ciudades al final reciben más titulares porque hay o sea, se condensa más población, es más denso. O sea, al final, si tú en una zona rural tienes un asesinato en esta parte y luego tienes otro robo en este otro pueblo, son titulares diferentes, ¿no? Porque es, vale, pues, yo qué sé, Parrot Hill, y luego es Forest whatever, ¿no? Entonces, son titulares distintos, pues parecen ciudades diferentes. Pero luego, si hay 7 asesinatos en Filadelfia, ¡ostras! Filadelfia está la cosa, vamos, es un caos de locos. Es un tema de densidad, ¿sabes? Entonces, como digo, o sea, no creo que sea exactamente justo hacer ese tipo de acusaciones, pero a nivel político es mucho más fácil construir mensajes de esa manera. Here isn't a common one. Su familia no es John Fetterman was just out of college, had a good life. One day his best friend was on the way to pick him up. My best friend died in a car crash. John was minutes from being in the car with him. John rethought everything and made a choice. Dedicated myself to helping people. He becomes a big brother for big brothers, big sisters. Leaves his... Era un gran hermano, ¿sabéis? O sea, no sé si en España se conoce así. ¿Cómo se llamaba el programa este de televisión? Que aconsejas a jóvenes con problemas, ¿no? O que dan problemas. Job and joins AmeriCorps. That led him to the tough, forgotten steel town of Braddock to teach GED classes. Hermano mayor. When 2 of his students were gunned down, he runs for mayor to stop the violence. And we stopped gun deaths for over 5 years. People are really starting to have hope. Helped rebuild the town, brought back jobs, small businesses, investments in the community. John Fetterman turned his loss into a lesson that no one deserves to be written off. That's a lesson they need to learn in Washington. This is John Fetterman, and I approve this message. Bueno, en este caso, un mensaje bastante personal de por qué se ha metido en política. Además, hay una referencia, ¿no? A forgotten steel town of Braddock to teach GED classes. When 2 of his students were gunned down, he runs for mayor to stop. Claro, lo que está intentando decir es que desquitarse esas acusaciones de que él es muy poco duro con el crimen, ¿no? O muy débil con el crimen. Y dice, cuando 2 de sus estudiantes fueron asesinados con arma de fuego, él se propuso ser alcalde y cambiar la historia. Y de hecho, ahí tenemos los tatuajes, ¿no? Él tiene el tatuaje del código postal de Braddock, esa ciudad de la que fue alcalde, en un lado, y luego también tatuados las fechas de los asesinatos que se producían en su ciudad mientras él fuera alcalde, con la intención de reducir el crimen. Y de hecho, durante 5 años no se produjo ningún homicidio mientras él era alcalde, y esa es una de sus mayores banderas políticas de cuando lideró esa localidad. Entonces es una manera también de intentar contrarrestar los ataques. Lo que pasa es que yo es algo que siempre digo, y esto va un poco en relación a lo que estaba comentando antes, que es mucho más fácil construir mensajes sencillos y directos. Es decir, este tío es malo con el crimen, mira cómo mal están las ciudades están gobernadas por demócratas, no necesitas saber nada más, ¿no? Sin embargo, Fetterman es, bueno, pero yo tengo un pasado, en Braddock no sé qué, las estadísticas tal. Estás intentando justificarte todo el rato, y eso, o sea, crea un círculo vicioso en el que todo es espiral de justificaciones, mientras el otro te sigue lanzando ataques individuales. Pam, 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 ¿no? El crimen, la inflación, tal, y ya está. Y con eso te ganan, ¿no? Have you seen this ad? It's proven false. Oz spent his career scamming people on TV. Now he's scamming Pennsylvania. John Fetterman ran for mayor to stop violence in Braddock. He took on gangs, helped bring violent criminals to justice, and he stopped gun deaths for 5 years. Oz wouldn't last one day in Braddock. Oz won't change anything, but just like John took on crime, he's gonna take on Washington. I'm John Fetterman, and I approve this message. Veis un poco, ¿no? También estás aquí contrarrestando. Este anuncio me parece bastante más efectivo que el otro. El otro me parecía demasiado biográfico, ¿no? Este es pam, 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 pam. Además, un tío muy carismático ahí anunciándolo todo, llamando mentiroso al Dr. Oz, que además tiene un historial bastante peliagudo de soltar barbaridades en antena, ¿no? Es el típico que defiende así como métodos de medicina alternativos un poco controvertidos. I'm John Fetterman, and I approve this message. My name is Patrick.
My family came from coal miners who worked hard for a living. John knows that Washington has forgotten us for too long. John has a plan to fix this economic mess and take on the politicians. Oz, he supports a plan that will raise taxes for senior citizens, the working class, and the military. But of course, it won't raise his taxes. What? As a retired garbage man, we know what to do with out-of-state trash like that. LOL. LOL. Bueno, aquí un poco más de lo mismo, pero hablando de la economía, intentando quitarse los ataques de la inflación, y que él no va a hacer nada, que va a subir los impuestos y tal, ¿no? Estos anuncios me gustan más. Además, tenemos que pensar que Fetterman tiene una cantidad de dinero acojonante. Esta es una de las carreras más caras del país. Y cuando digo caras, hablo de decenas de millones de dólares. No sé si potencialmente incluso cientos de millones de dólares se van a gastar en Pensilvania, tanto por parte de los candidatos como de grupos externos. O sea, es una locura. De hecho, si nos vamos a Open Secrets, casi 50 millones de dólares John Fetterman ha recaudado y Mehmet Oz 34, casi 35. Y ahora mismo solo tienen en mano, esto según finales de septiembre, 4 millones Fetterman, 2 millones y medio Oz para gastar. Mira, pero aquí veis que en total John Fetterman 81 millones de dólares recaudados y Mehmet Oz 76 millones. O sea, una puta barbaridad. Pero esto es el outside spending. Esto es lo que se ha gastado desde fuera. O sea que al final es un poco lo que os decía, ¿no? Más de 100 millones de dólares. ¿Quién paga esas campañas? ¿Es como en España? No, aquí las campañas es... para que os hagáis una idea. Perdón. Aquí en Estados Unidos tienes dos formas de colaborar en campañas políticas. Una es dando dinero directamente al candidato o luego dando dinero a grupos de acción política, como los llamados comités de acción política, que son las PAC o las Super PAC. Ahora luego explicamos la diferencia entre cada una de ellas. Si tú quieres dar dinero directamente a un candidato, tienes dos opciones, ¿no? Que son en las dos partes de un ciclo electoral. En cada ciclo electoral tú tienes las primarias y las generales. Bueno, pues tú puedes darle casi 3.000 pavos a un candidato en unas primarias y luego otros casi 3.000 en las generales. Por tanto, si tú quieres darle dinero a John Fetterman para que gane sus elecciones, tú como persona individual, lo máximo que puedes dar en un ciclo electoral completo es en torno a $6.000, ¿vale? Y esto donas directamente a través de internet, ¿no? O puedes darle un cheque directamente al candidato. Eso hay muchas posibilidades distintas de hacerlo. Y luego la otra cosa es el outside spending, ¿no? Que es el dinero que se invierte de forma exterior, que es a través de los grupos, las PAC, que son los comités de acción política, y las Super PAC. Vale. Las PAC son grupos de acción política que suelen estar adscritos a los candidatos, ¿no? O a los partidos políticos. Tú tampoco puedes dar más de una cantidad concreta a uno de esos comités de acción política. De hecho, está bastante limitado también. A ver si lo puedo ver. Federal Electoral Commission Limit Donations. Aquí está. Si tú eres un individuo, o sea, una persona, puedes dar $2.900 al comité de un candidato por elección. Por tanto, puedes darle hasta casi $5.800 por ciclo electoral. A una PAC le puedes dar hasta $5.000 al año. A un comité de un partido, local, estatal o de distrito, hasta $10.000 combinados. Es decir, no puedes dar 10.000 a local, 10.000 a distrito, 10.000 a estatal. Tienes que darle 10.000 en total a todos. Luego, al comité del partido a nivel nacional, 36.500 por año. Y luego, cualquier adicional, en este caso, cuentas del comité del partido, $109.000 al año. ¿Vale? Esos son los PACs, los comités de acción política. Lo que pasa es que luego tenemos las Super PAC, que son grupos externos que no se pueden coordinar con los candidatos y que en ese caso tú tienes sin límites. Puedes dar todo el dinero que te salga de la polla a estas conocidas como Super PAC, que son, en materia política, para mí, junto con el gerrymandering, de hecho diría que más, es súper controvertido. Esto fue por una decisión del Supremo que se conoce como Citizens United, la podéis buscar, creo que es una decisión del año 2012, y esto lo que de alguna manera decía es que las empresas tienen que tener derecho, ¿vale?, a invertir lo que quieran en política, ¿no? También tienen voz. O sea, hay libertad de expresión para las empresas, ¿no? En este caso empresas o grupos, fundaciones, lo que sea. ¿Qué es lo que ha generado esto? Bueno, pues que ahora tienes grupos externos que, tanto en campañas demócratas como republicanas, meten millones y millones, yo hablo de cientos de millones de dólares en unas elecciones como las midterms. Así que eso es lo que está pasando ahora, que estás viendo cómo hay inversión externa en atacar a Fetterman, atacar a Oz,
y igual más de lo mismo con el resto de carreras. Y es una locura porque al final una persona que tiene mucho dinero, como podríamos hablar de Bill Gates antes, pues dices, vale, pues me sobran 200 millones, me cae mal Fetterman, voy a meterlo en esta carrera. Inviertes 200 millones de dólares, que es el 4 veces más de lo que Fetterman ha sido capaz de recaudar por cuenta propia entre miles y miles de personas que han donado a su campaña, y solo una persona es capaz de influenciar una carrera metiendo 200 kilos. Eso es una locura. Eso es una locura. Dice, los comités de acción política tradicionales están sujetos a un límite anual de $5.000 en el tamaño de las contribuciones que pueden aceptar de las personas y tienen prohibido aceptar contribuciones de corporaciones y sindicatos. Una super PAC se libera de estas restricciones bajo 2 condiciones. El PAC no debe dar dinero directamente a un candidato u otros comités políticos que donen directamente a los candidatos, ni coordinar cómo gasta su dinero con un candidato federal. Mientras se cumplan esas 2 condiciones, un super PAC puede aceptar donaciones directamente de los tesoros corporativos o sindicales y en cantidades que están limitadas solo por el tamaño de las cuentas bancarias de los donantes. El magnate de cine Jeffrey Katzenberg escribió un cheque de $2 millones al super PAC que respalda la reelección del presidente Obama. El magnate de casinos Sheldon Adelson y su esposo han suscrito un super PAC respaldando a Newt Gingrich por la suma de $10 millones. Ninguna de esas donaciones podría haberse dado legalmente a un PAC tradicional. Bueno, pues es un poco lo que os decía yo, ¿no? Al final, pues tienes a personas, individuos, ¿no? Que dan el dinero que les sale de la polla bueno, en este caso a partidos no, a grupos políticos, pero que luego tienen una influencia mayúscula en elecciones concretas. Y esto se produce por los 2 bandos. De hecho, las Super PAC, en algunas elecciones anteriores de las que hemos visto en los últimos años, han invertido más dinero en campañas demócratas que en republicanas. Pero al final son los republicanos los que han permitido llegar a esta situación. Los demócratas tampoco es que estén ahora mismo luchando muchísimo, pero claro, es que la decisión del Supremo en el año 2012 es la que es. Y ahora mismo con una mayoría conservadora tampoco es como que se va a poder cambiar. Tampoco se puede aprobar una legislación a nivel federal para cambiar esa normativa, ¿no? Y un poco contrarrestar lo que decidió el Supremo, pero porque no hay una mayoría suficiente para permitirlo, ¿no? Los demócratas necesitarían 60 senadores o al menos 50 que estén dispuestos a cambiar las normas del Senado, y ahora mismo hay al menos 2 senadores demócratas que no están dispuestos a hacerlos, por tanto no hay mayoría suficiente para conseguirlo. Entonces, eso nos deja en una situación en la que hay mucho dinero externo y por eso vemos los anuncios que os enseñaba antes, ¿no? After my stroke, I was just grateful to see Giselle and our kids. Across Pennsylvania, I keep seeing families that don't have enough time to focus. Vale, un tema importante. John Fetterman sufrió un derrame cerebral en la pasada primavera. Se ha estado recuperando durante prácticamente todo el verano. De hecho, no ha hecho prácticamente campaña tampoco. Y ahora, cuando da entrevistas, esto creo que lo comentamos la semana pasada, no puede contestar directamente, sino que tiene que leer la pregunta que le están haciendo en subtítulos, porque si no, no puede procesarlo bien. Esto es una de las consecuencias de su derrame, que no significa que vaya a ser así siempre, puede que está en un periodo de rehabilitación, pero claro, ahora mismo pues es complicado. De hecho, hoy hay debate entre Fetterman y Mehmetov. No sé si podré abrir stream para verlo en directo. Intentaré que sí, depende de cómo vaya de tiempo haciendo el artículo que digo que os estaba diciendo que tenía pendiente. Pero bueno, este es un anuncio para contrarrestar un poco esta narrativa contra él. After my stroke, I was just grateful to see Giselle and our kids. Across Pennsylvania, I keep seeing families that don't have enough time to focus on each other. They're struggling, left behind. We got to make it easier for people to spend time with those they love. Politicians spend so much time fighting about the things that don't matter. I'll always be focused on what does. Access to healthcare, lower costs, good jobs, more time with those we love. I'm John Fetterman and I approve this message. Es esta noche a las 2 de la madrugada, hora española. Entiendo que podré seguirlo en directo, luego me fijaré a ver si hay alguna retransmisión en vivo, pero entiendo que sí. Well, the midterms are only a month away, and is it just me or some candidates trying to lose? Let's start in Pennsylvania with Dr. Oz, seen here telling the audience how many minutes he's lived in Pennsylvania. A review of scientific studies published by Dr. Oz revealed that his experiments killed over 300 dogs, but eventually he got the recipe right. Dr. Oz has refused to comment on the report that his research killed over 300 dogs, though it's possible he couldn't hear the question over the wood chipper. But don't worry.
story. Dr. Oz won everybody back last night when he gave a speech in front of Hitler's car. Worse, he then got into the car and backed over a dog. I'm thinking a lot about family and the next generation. Este es Mehmet Oz, ¿vale? Que es el que decía que es un doctor que ha estado muy televisivo, ¿no? Apoyado por Oprah durante años. I've been thinking a lot about family and the next generation. Today's kids aren't safe in our communities. Inflation's making it harder to buy a house, to start a family. Guys like John Fetterman take everything to the extreme. Why are we letting murderers out? Why is the solution always tax and spend? Extremism on both sides makes things worse. We need balance, less extremism in Washington. I'm running for Senate to improve people's lives. That's what doctors do. I'm Dr. Oz. I approve this message. En este caso es interesante ver cómo el Dr. Oz está intentando venderse como el moderado, ¿no? Porque uno de los miedos que tenían los republicanos, sobre todo conforme se tomó la decisión esta del Supremo de cargarse Roe v. Wade y permitir que el aborto se prohibiera en muchos estados, era que los republicanos tenían miedo que fueran a ser retratados como los extremistas, que es lo que son. Spoiler, la mayoría de ellos, ¿no? Y en este caso, el Dr. Oz lo único que va a hacer es apoyar a Trump y a todos los representantes de extrema derecha que vayan a llegar al gobierno. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ahora está como distanciándose de otros candidatos republicanos más extremistas. Por ejemplo, el candidato a gobernador por Pensilvania, Doug Mastriano, ese tío está pirado del tarro. Ese sí que es, o sea, malo de verdad, peligroso de verdad. Entonces, en este caso es como hay extremismo en los dos lados, ¿no? Un poco guiño, guiño. Ya sé que Mastriano es malo, yo me pongo en el centro. Además, creo que hay otro momento en el que también como lanza un guiño a Josh Shapiro, que es el candidato a gobernador de Pensilvania y que está muy favorecido para ganar, mucho más que Fetterman, porque ganará a Mastriano, este extremista que os decía, y parece que Oz le lanza un guiño como diciendo que Fetterman es extremista, ¿sabes? Josh Shapiro, tú que ya lo tienes claro, este no es extremista, este es moderado, y yo soy como este, ¿no? Así que split the ticket, ¿no? Vota por Josh Shapiro, pero vota a mí republicano en la carrera al Senado. Why is radical John... Fijaos que siempre dicen como es el radical John Fetterman, ¿no? El extremista John Fetterman. Why is radical John Fetterman dodging debates? Because he can't defend freeing convicted murderers even over other Democrats' objections. And phony Fetterman backed massive middle-class tax hikes, but didn't pay his own taxes 67 times. Why were the taxes not paid when they should have been paid? It just fell through the cracks. What a fraud. Fetterman dodges debates and taxes, but demands that you pay more. I'll cut your taxes, and I won't take a penny of them either. I'm Dr. Oz. I approve this message. Sí, reducir los impuestos ha funcionado bastante bien en Reino Unido. Enhorabuena, Dr. Oz. Seguro que estás por el camino correcto. Let's go. Fetterman's plan? Raise taxes. Everything costs more. Ban fracking, killing jobs, release murderers into our community. That's a prescription for pain. This economy is causing anxiety, depression, fear. It doesn't just affect your wallet. Stress causes high blood pressure and heart disease too. This is an economic and health crisis. A doctor can help fix it. I'll keep us safe, cut your taxes, and protect our jobs. I'm Dr. Oz. I approve this message. La verdad es que el tramo final de campaña del Dr. Oz, que tiene una cantidad de dinero muy bestia y se nota porque los anuncios están muy bien producidos, pero sobre todo a nivel de mensaje me parece que ha encontrado el punto acertado y por eso creo que va a ganar. O sea, creo que han sabido enfocar muy bien el mensaje, ¿no? Buscar esa parte de moderación, además con guiños medio graciosos, porque mientras que Fetterman le había convertido prácticamente en una burla, una parodia de sí mismo al Dr. Oz, por esto de que prácticamente nunca ha vivido en Pensilvania, siempre ha vivido en Nueva Jersey, y es un tío que está súper forrado y que no puede empatizar con la clase trabajadora. Sin embargo, veo que en estos anuncios está consiguiendo desquitarse de esas etiquetas. No sé si opináis lo mismo, pero me parecen muy buenos anuncios, vamos. People are scared, and for good reason. Crime is a bigger problem than ever in Pennsylvania. I'm serious about fixing it. I'm proud to be endorsed by law enforcement unions across the Commonwealth because they know I will fight to keep you safe. I'm Dr. Oz. I approve this message. Bueno, este tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Este es un ataque a Fetterman porque le critican mucho que durante unos años no trabajó y que su hermana le vendió un piso por $1 y luego que sus padres le estuvieron como pagando la casa durante muchos años, creo que es algo así.
Nowadays, a dollar can't buy you too much. A soda, a Twinkie, maybe a pack of gum. But for Freeloading Fetterman, you can buy a house. Freeloading Fetterman. Thank goodness for Daddy's deep pockets. Lo que os decía, ¿no? Creo que era su hermana la que le vendió una casa por $1. Sí, eso es muy bonito. Eso es muy bonito, ¿sabes? Pero entonces quieren retratarle como un vago de mierda, ¿no? Un poco por también retratar a los típicos demócratas que prefieren que se suban los impuestos y que se mantenga a toda esa gente que no hace nada con su vida. Bueno, pues ese es un poco el resumen de cómo está la carrera de Pensilvania. A mí me parece que Dr. Oz es el que tiene el momentum ahora para poder ganar esto. Veremos el debate de esta noche. Sabiendo que está todo tan apretado, es una de esas pocas ocasiones en las que creo que un debate puede marcar la diferencia. Sabiendo que Fetterman ha sufrido un derrame y que va a tener que leer subtítulos, que se va a tomar pausas y tal, o sea, como para ganar definitivamente el debate, ¿no? Esto, menos que un desastre para los demócratas, no puede ser. O sea, exacto, menos que un desastre no puede ser para los demócratas. Esto es fatal, fatal. O sea, la carrera de Pensilvania es probablemente la que va a decidir la mayoría en el Senado. Yo, si fuera los demócratas ahora mismo, metería todo el dinero posible que pudiera en Nevada, en New Hampshire, en Georgia, en Arizona y Wisconsin quizá también, porque esto, vamos, madre mía. A ver, es cierta una cosa, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Estos debates no los ve mucha gente, ¿vale? O sea, mucha peña que está viendo ahora, que está viendo la tele no está viendo este debate en Pensilvania. Lo que pasa es que los medios no van a parar de hablar de esto, porque esta es la carrera decisiva, sobre todo teniendo en cuenta lo apretada que está la carrera al Senado. Entonces, los titulares van a ser esto a lo largo de los próximos días. No me extrañaría que Tucker Carlson es a las 8, ¿no? ¿Es Son Harris de las 9? Pero bueno, en Fox News, vamos, van a dar la turra con este tema. La cuestión es, claro, los votantes independientes que hayan visto eso y que pueden ser decisivos. ¿Decenas de miles van a verlo y van a decir que Fetterman no puede ir al Senado? Pues puede ser. Puede ser. Entonces, veremos cómo lo aprovechan los grupos políticos externos, ¿no? Porque no creo que la campaña de Mehmet Oz por sí misma vaya a coger clips de este debate y los vaya a usar en anuncios contra Fetterman. Me parece que eso lo van a hacer más en grupos externos, ¿no? Las super PACs que llamábamos antes. Las super PACs son grupos que pueden recibir financiación ilimitada por parte de individuos, de empresas, de sindicatos y luego meterlas en campaña, siempre, por ejemplo, haciendo anuncios políticos de ataque contra Fetterman, pero sin coordinarse con la campaña de Oz. Entonces, en este caso, pueden coger la respuesta del fracking, pueden coger no sé, algunas de las veces que se ha trabado, que no se entendía muy bien qué decía, decir, vamos a ver, ¿tú crees que puede ir este tío al Senado? Pues se gastan 20 kilos en estas últimas 2 semanas de campaña y a tomar por culo, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde podría tirar la carrera en los próximos días. Sobre ¿qué es este debate y tal que me estabais preguntando algunos que llegáis un poco tarde? Es Mehmet Oz, el candidato republicano, John Fetterman, que es el que tenía más dificultades, que es el candidato demócrata, se enfrentan por el escaño senatorial de Pensilvania, que es el escaño que probablemente va a decidir quién tiene la mayoría, si demócratas o republicanos, en la Cámara Alta. La Cámara Alta, importante para la confirmación de nominados a las Cortes federales, ¿no? O sea, jueces, básicamente, a las Cortes federales, lo cual es muy importante para Estados Unidos y para lo que es la estructura democrática del país, y luego también para la confirmación del gabinete de Biden, ¿no? Todo lo que tiene que ver con secretarías, miembros importantes de la Casa Blanca tienen que ser confirmados por el Senado. Entonces ahí, en ese caso, Biden va a tener menos margen de maniobra si los republicanos tienen el control de la Cámara Alta. Entonces, este debate ha sido un desastre, pues porque Fetterman tuvo un derrame cerebral el pasado mayo, me parece que es. Cabe pensar que, me preguntabais también, ¿por qué han elegido los demócratas a Fetterman? El derrame de Fetterman se produjo apenas 4 días antes de las primarias. O sea, la gente ya estaba votando. Muchos ya habían votado por Fetterman. Y cuando llegó el día de las elecciones todavía no se sabían las secuelas reales de su derrame. Entonces,
la ilusión que había por Fetterman ya era muy palpable. De hecho, ganó bastante sobrado a su rival moderado, que era Conor Lamb, un congresista de un distrito en las afueras de Pittsburgh, ¿no? Que era un congresista moderado, bastante jovencillo, estrella emergente dentro del Partido Demócrata, pero Conor Lamb, hombre, tampoco es que sea muy carismático el pavo. Lo que sí que es cierto es que ahora, vistas las condiciones de Fetterman, podría haber sido un mejor candidato contra Memetov. Pero claro, es que ahí nos tendríamos que meter en hipotéticos. Claro, que no creo que haga falta.